Creo que la semana que acabamos de dejar atrás fue una de las más interesantes de lo que llevamos de año, si no la más interesante, en la que encontramos un posible suelo. Bueno, yo la semana pasada subí un vídeo en el que di 3 razones por las que creo que todavía no estamos exactamente en un suelo de mercado y potencialmente podríamos tener más caídas, pero de todas formas es algo que nunca nadie puede anticipar. Las razones, una de ellas era la volatilidad. Vemos que en la vela que acabamos de cerrar, no la que acaba de abrir, que es la de esta nueva semana del 31 de enero, sino la anterior, vemos que hemos tenido picos muy altos de volatilidad que han roto claramente toda la zona de resistencia y eso me daba bastante miedo. Aunque realmente lo importante, que es el cierre semanal, lo hemos conseguido realizar por debajo de toda esta zona de resistencia, lo cual es muy interesante. Por tanto, una de las 3 razones de que podíamos seguir con caídas, que es la volatilidad, la alta volatilidad, puede que se diluya de alguna forma, aunque no estamos fuera de peligro. Obviamente estamos con una volatilidad realmente alta y hasta que no regresemos a la media de lo que ha sido, por ejemplo, 2021, valores de entre 15 y 20 o entre 18 y 20 quizás, pues no podemos estar tranquilos y no podemos pensar que ese suelo de mercado se ha conseguido. Por tanto, vamos a quitar un poco de peso a la volatilidad esta semana, porque sí que es verdad que se ha relajado, pero no estamos para nada fuera de peligro. Si vemos el diferencial entre bonos de alto riesgo y bonos del tesoro, vemos que, ya lo hemos comentado en muchos vídeos, estamos en zona de resistencia y por tanto podemos asumir que este diferencial se va a dirigir hacia un risk off, es decir, salida de dinero de los mercados de valores y bueno, potenciales caídas, por tanto, de las bolsas y de las cotizaciones de las empresas. A no ser que tengamos una ruptura de toda esta zona, toda esta directriz bajista de larguísimo plazo, ¿no? De más de 10 años. Si rompemos toda esta directriz bajista y abrimos, mejor dicho, cerramos la semana por encima de toda esta directriz, de toda esta zona, sería una primera señal muy interesante de que los mercados pueden haber hecho suelo en este 2022 y el resto podría ser un recorrido lateral o lateral alcista. Fijaos que la apertura, o la preapertura, mejor dicho, para el día de hoy, está aquí, está realmente un poquito, no, ni siquiera un poquito, pero bueno, está bastante por encima de la semana que dejamos atrás. Por tanto, vamos a prestar atención esta semana a una posible ruptura de esta directriz, lo cual, bueno, pues como digo, beneficiaría a las bolsas, a los mercados de valores, porque estaría significando una mayor apuesta por el riesgo en los mercados por parte de los inversores y de las manos fuertes. Esto para comenzar. Y un gráfico que resume todo esto que estoy diciendo, VIX, diferencial entre bonos, etcétera, es el Fear and Greed Index. Ya lo conocéis, lo muestro mucho en este canal. Y el Fear and Greed Index me sigue dando la impresión de que muestra que no estamos en terreno de miedo, ¿no? Tenemos que lograr niveles realmente de miedo para pensar en que el mercado haya hecho un suelo, al menos un suelo significativo. Sí que es cierto que a lo mejor se ha hecho un suelo ahora y después, dentro de unos meses, tenemos otra caída que sí que llega a niveles de miedo. Pero la verdad es que yo no estoy comprando tranquilo hasta que no... Sí que estoy comprando porque compro en soporte, siempre lo explico. Pero no estoy comprando tranquilo hasta que no me encuentre el Fear and Greed Index en terreno de miedo, pero de miedo real, ¿no? De miedo extremo, no del miedo que tenemos ahora, que sí que es algo de miedo, pero no es un valor demasiado extremo. Por tanto, bueno, la situación no es tan clara, tan bajista como lo veía la semana pasada, pero sí que es cierto que aún sigo pensando que más caídas están por llegar, que creo que no hemos hecho un suelo realmente en estos mínimos de la semana pasada.
Ya digo, no lo sé si llegará dentro de varias semanas o llegará ya directamente esta semana, pero lo cierto es que no me da buena espina, por todas estas razones y por alguna más, realmente. Bien, esto para comenzar. En este resumen semanal vamos a ver además la situación del SP500, bueno, el suelo que logramos, o mejor dicho, el mínimo que logramos la semana pasada en estos niveles de 4.238, tal y como teníamos la zona de soporte, el precio respetó perfectamente. He editado un poquito a la baja esta zona de soporte teniendo en cuenta los volúmenes de la semana pasada, pero no la he movido demasiado, está en el mismo sitio. Y ahora veremos, ¿no? Estamos abriendo ya la nueva semana, veremos si se niega este movimiento alcista o no, o efectivamente el precio continúa subiendo con fuerza. De todas formas, a nivel semanal, a nivel de cierre semanal, yo no estoy demasiado tranquilo hasta que no rompamos al menos este 4.531. Rompamos, me refiero, rompamos y mantengamos, cerremos por encima de ese nivel. A nivel diario, vemos que esta semana pasada ha sido una locura, ¿no? Parecía que el lunes repuntábamos, encontrábamos un suelo, luego el martes parecía que no, el miércoles y el jueves fueron muy volátiles y el viernes por fin cerramos en máximos, lo cual fue una muy buena señal para el mercado. Así que estos son los niveles del S&P para esta semana. En cuanto al Nasdaq, la situación es más o menos parecida, ¿no? Sí que es cierto que hemos caído más respecto al S&P porque las acciones de tecnología han sufrido más esta pasada semana, pero la situación es muy parecida, ¿no? Con un cierre del viernes en máximos y con un cierre semanal, bueno, que no, al menos no muestra miedo, ¿no? O sea, no cierra en mínimos, ¿no? Como sí que lo hizo la semana anterior. Así que, bueno, en esta situación todo puede pasar, ¿no? Obviamente. A mí esta vela me recuerda mucho a la vela de la segunda semana de caída que tuvimos en 2020 en la pandemia, que es esta vela. Esta de aquí. Esta vela me recuerda mucho a la que hemos tenido esta semana. No solo por la forma, sino porque se dio así, ¿no? Todos pensábamos que a lo mejor habríamos alcanzado ya un suelo y que el mercado iba a seguir subiendo y luego finalmente no fue así. Por cierto, que si hablamos del S&P, si os fijáis, también tenemos una vela muy similar a la que acabamos de mostrar en Nasdaq, la segunda vela, que también fue como de indecisión, ¿no? Parecía que habíamos hecho un suelo, parecía que el mercado podía comenzar a subir, pero finalmente siguió cayendo. Veremos lo que sucede. Vamos a por el DAX. En cuanto al DAX, sigue lateral, ¿no? Es que el DAX sigue lateral, sigue respetando este soporte semanal, 15.122, y de ahí no le mueves, ¿no? Entonces no ha retrocedido, no ha caído de momento nada entre comillas. Pero tampoco recupera. Entonces, bueno, pues sigue moviéndose en esa lateralidad. Quizás el DAX esté esperando a que efectivamente el S&P haga el movimiento de sell-off y recuperación para comenzar a subir y quizás atacar máximos al mismo tiempo. Puede ser, ¿no? Puede ser que el S&P estuviese más sobrecomprado y necesitara ese retroceso y esa limpieza, y mientras tanto el DAX está ahí esperando, como diciendo, no, si yo no necesito caer más, ¿no? De momento no hay mucho que comentar respecto a la semana pasada. Ya hemos visto que, bueno, pues se ha intentado romper este soporte, pero el soporte ha aguantado con muchísima tranquilidad, bueno, pues las embestidas de sucesivos días, ¿no? Lunes, martes, jueves, en los que se intentó, ¿no? Pues atacar esa zona. Por lo tanto, un soporte muy solvente, y sí que es verdad que cuando se rompa la baja, si es que se rompe, nos puede dar un gran movimiento. Ya buscaremos nuevos niveles, pero de momento está aguantando muy bien. Y vamos a comentar el oro. Yo no soy muy de comprar oro a largo plazo, os digo la verdad. Soy relativamente joven y apuesto por una estrategia pues mucho más agresiva de inversión. Quizás, ¿no? Pues el oro es un buen activo cuando ya tienes una cierta edad, ¿no? Y quieres pues equilibrar un poquito tu cartera y que no sufra tanto, ¿no? Cuando hay momentos de alta volatilidad. Pero a mí no me aporta demasiado ya digo, sobre todo por la edad que tengo. Pero eso no quita que no podamos comprar un poco de oro si rompe zonas estratégicas buscando, bueno, pues movimientos, ¿no? En este caso,
se habla mucho del oro y se dan muchos niveles, pero yo veo muy claro que hasta que no se rompa la directriz bajista que tenemos perfectamente marcada y que ahora está aproximadamente en el 1850, hasta que no se rompa a nivel semanal y se cierre por encima, no hay demasiado que hacer. ¿Quieres comprar algo de oro aquí? ¿Es buena zona? Sí, creo que es buena zona. ¿Por qué es buena zona? Bueno, la zona de soporte, también pintada en color magenta, la zona de soporte está aguantando muy bien el precio 1, 2, 3, 4, 5, en múltiples ocasiones, ¿no? Por tanto, mientras el precio aguante toda esa zona, bueno, pues estarás comprando en soporte, ¿no? Que al final es lo que buscamos. Por otro lado, el soporte de largo plazo viene aguantando muy bien también el precio desde mediados de 2018, ¿no? Y por tanto es como una doble zona bastante interesante en la que podemos buscar compras. Si vas a largo plazo, yo no me comería demasiado la cabeza. Compraría y punto. ¿Quieres comprar en 2-3 semanas? Perfecto. Pero no me comería demasiado la cabeza. Y bueno, pues quizás puedes comprar a niveles un poquito mejores. ¿Que quieres esperar la ruptura de toda esta directriz bajista? También es una muy buena opción. Puedes esperar efectivamente que la vela semanal cierre por encima de esa directriz bajista y comprar en ese momento. Comprarás un poquito peor, pero pues a lo mejor te ahorras, ¿no?, una lateralidad o una caída a esta zona de soporte alrededor de 1700. Bueno, pues si te lo puedes ahorrar, pues te lo ahorras. Ahí ya depende y tienes que analizar cuál es tu interés, ¿no? En cuanto bueno, pues lo que digo, ¿no? Comprar a mejores precios y aguantar y a lo mejor tener que aguantar, ¿no?, ese rango, caídas durante más tiempo, o esperar y comprar una ruptura. A mí la ruptura de esta directriz me parece una zona muy interesante a nivel semanal para comprar. Veremos qué ocurre esta semana. Bien, pues dicho esto, vámonos a conocer las acciones, las compañías que he marcado en mi lista para estos próximos días. No tengo demasiadas, creo que son unas 12, pero hay compañías en zonas de soporte muy interesantes. Voy a intentar hacerlo bastante ágil y bastante rápido, porque a ver, son cierres semanales y cada semana lo vamos actualizando, ¿vale? Además no hay mucho que comentar, son zonas muy, muy claras. Ya sabéis que yo no soy muy de complicarme en el análisis técnico y que lo que utilizo son zonas clave, zonas de soporte y resistencia clave que pueden ayudarme a buscar mejores compras. Comenzamos por Tesla. Tesla está cayendo a la parte baja de este canal alcista que viene desde principios de 2020, ¿no? Desde la caída que tuvimos tremenda en el inicio de la pandemia. Tuvimos una caída, lo recuerdo, fue una caída que ahora parece mínima, pero fue una caída de un 58%. Bueno, ahí comenzó el movimiento alcista alucinante, ¿no?, de Tesla, y ahora estamos regresando a esa zona de soporte. No lo voy a comentar más porque no quiero hacer más largo el vídeo, siempre lo digo, aquí ya depende de cada cual y de cada estrategia, ¿no? Hay gente que va a buscar o va a esperar que el precio se dé la vuelta para comprar. Me parece perfecto. Otros tenemos una estrategia de compras en zonas de soporte a largo plazo, ¿no? Hablo de inversión a largo plazo. En ese caso me parece una buena compra Tesla en 840, 50 dólares. Me parecía una muy buena compra en 900 la semana pasada, pues imaginaos, mucho mejor, ¿no? Recordad el ejemplo de las naranjas, ¿no? Si un kilo de naranjas a 2 euros te parece un buen precio, el mismo kilo de naranjas a 1,50 €, bueno, pues te lo llevas de calle, ¿no? Pues lo mismo, esto es exactamente lo mismo. ¿Que quieres esperar a ver aquí que efectivamente este canal alcista aguanta? Bueno, pues espera. ¿Que prefieres hacer compras en soportes y si el precio cae más y llega a siguientes soportes, pues tú vuelves a comprar? Pues fantástico también, ¿no? La estrategia depende de cada cual y ahí yo no voy a entrar. Yo simplemente lo que quiero es mostrar movimiento de diferentes compañías que tengo yo en mi radar. En mi caso, sí que lo digo sin ningún tipo de problema, aunque no es recomendación de inversión. En mi caso es una compra directamente, ¿no?, en zona de soporte, igual que lo fue en este soporte que se rompió la semana pasada. Yo ahí también compré,
¿vale? En los $900 aproximadamente, ¿vale? Por tanto, sí que me parece una compra directamente. El soporte este simplemente lo borro para tener el gráfico más limpio porque ya ha sido roto. Pero bueno, era el soporte donde estaba el precio la semana pasada. ¿Cuál es el pero? El pero es que hemos caído desde los últimos, ni siquiera desde máximos, desde los últimos máximos hemos caído un 29-30% de forma muy vertical, ¿no? Y eso siempre da un poquito de miedo. Pero acordaos que al final los mejores inversores compran el miedo, ¿no? Y cuando compras el miedo en una compañía de mierda, con perdón, pues es una mala idea porque puede seguir cayendo mucho más. Pero cuando compras el miedo en una compañía tan interesante como Tesla, pues estarás haciendo una buena compra. Toda esta explicación que he hecho sobre Tesla y sobre cuándo comprar y cómo comprar y en qué circunstancias, no la voy a repetir obviamente en cada compañía, ¿vale? Así que simplemente vamos a pasar por encima de ellas de forma más rápida. Affirm Holdings, me gusta bastante esta compañía. Y está en una zona de soporte. Lo estuvo. Esto ha ocurrido con la mayoría que vamos a analizar, ¿no? Estuvo en una zona de soporte, rompió el soporte y ahora se encuentra con un segundo soporte. Estuvo en estos niveles de 72, era una zona de soporte que se comió completamente, de hecho la podemos, si queréis, eliminar. Y bueno, pues ahora está en mínimos históricos, ¿no? En esta zona de soporte en torno a los $50. Lo mismo, ¿no? También posibilidades de compra o si no, pues posibilidades de esperar si efectivamente hace algún doble suelo, algún movimiento interesante para buscar mínimos crecientes. Ahí ya depende, como digo, de cada cual. AMD, semiconductores, chips. Fijaos la caída de AMD, una de las compañías que mejor se comportaron en 2021, más interesantes, y que ha caído directamente, ha seguido cayendo hasta un 39%, ahora está en 35%. Para mí es una compra bastante clara en una zona de soporte bastante importante, además de ser una zona de soporte importante técnicamente y volumétricamente. Es una zona redonda, los $100, y creo que puede ser un buen lugar para encontrar compras. Además de esto, yo no sé si podemos trazar una directriz que más o menos nos daría la misma zona. Algo así, a lo mejor. Así estaría bien. Desde el inicio de la pandemia. Y más o menos nos daría una zona parecida. Bueno, pues ahí está ese nivel que también me parece bastante clave. Hay que decir que la mayoría de compañías que estamos viendo, muchas de ellas, ¿no?, están en zonas de soporte muy claves. Si el mercado tiene que caer más todavía, estas compañías empezarán a meterse en líos, ¿no? Porque efectivamente el soporte, en el caso de Affirm, ¿no?, por ejemplo, el soporte clave es donde están ahora. Si el mercado cae otro 10%, esta compañía puede caer un 12, un 15%. Y eso la colocaría en mínimos históricos y evidentemente sin soportes, ¿no? Por tanto, nos complicaría las cosas. Pero es la situación que tenemos. AMD, una cosa interesante de AMD es el pico de volumen en esta última semana que acabamos de cerrar. Un pico de volumen que nos indica, como siempre, un volumen de parada, ¿no? Compras en estos niveles. Potencialmente, siempre digo lo de potencialmente porque no podemos decir con total rotundidad y seguridad lo que está sucediendo en el mercado, pero potencialmente puede indicar compras y es un elemento de contexto a nuestro favor en este caso. Chipotle Mexican Grill, esta compañía de restauración que a mí me gusta muchísimo, aunque nunca la he probado. Me gustan los me gustan los números y lo que hace, pero nunca he estado en uno de sus restaurantes, es lo que me faltaría. Bueno, pues zona de soporte muy clara en torno a estos $1.320. Y además de ser una zona de soporte muy clara, es una zona de desequilibrio, es una zona de... Qué clarito se ve. Espera, voy a poner un poco más oscuro. Es una zona de... lo diré, de demanda, ¿vale? Es una zona de demanda. ¿Por qué? Porque después de una acumulación de un par de meses, a lo mejor, desde el 17 o 24 de agosto hasta diciembre, no, de 3 meses, después de una gran acumulación en esta zona, se rompió al alza, ¿no? Y toda esta zona indica una entrada muy agresiva de compradores, ¿no? Exactamente el 14 de diciembre.
Y esta es una zona que efectivamente puede ser posteriormente testada, ¿no? Porque todos los compradores que han entrado por aquí no pueden dejar que el precio caiga por debajo porque entrarían en pérdidas. Por tanto, una doble zona interesante en Chipotle. Chipotle Mexican Grill, me encanta el nombre. Walt Disney. Este es otro de los ejemplos en los que yo creo que si tienes una cartera a largo plazo, como es mi caso, tienes que comprar. Tienes que comprar. Y pongo el mismo ejemplo de antes. ¿Disney puede caer más? Sí. Pero es que estás comprando una grandísima compañía que no tiene un gran crecimiento, ¿no? Pero a nivel de rentabilidad, pero que es una grandísima compañía de muchísima calidad, pues con un 30% de descuento. ¿Cómo no vas a comprarla? ¿Cómo no vas a comprarla? Yo Disney la tuve, no me acuerdo cuándo la compré, a lo mejor en julio, en mayo, por aquí. En mayo, junio de 2020 hice la mayor parte de compras, ¿no? Yo no voy a ser el listo que te diga que compré en marzo porque no es verdad. La mayor parte de compras las compré en mayo, junio. Y es posible que lo comprara por aquí. Y fijaos que la compré en un 30% bajo máximos, ¿no? Bajo los últimos máximos. Pues estamos en la misma situación. Una situación muy similar. Por tanto, me parece una gran oportunidad de compra Disney a estos precios. Siempre lo digo, estos vídeos semanales son de inversión, no de trading, ¿no? No compraríamos, si esto fuera trading, no compraríamos esta vela, ¿no? Esperaríamos un doble suelo, esperaríamos una W. Pero en este caso me parece una zona muy interesante. Además, no lo he dicho, cierre de gap, ¿vale? El gap que tenía pendiente de cerrar, que comentamos la semana pasada. Y además un repunte de volumen en esta última vela que nos indica una entrada de compra. Domino's Pizza, seguimos con... Bueno, antes hemos hablado de Chipotle, seguimos con restauración. Domino's Pizza está en una situación también de soporte muy claro, nivel 430 y 440 dólares aproximadamente. Ha caído, es el pero, ¿no? Ha caído de forma muy vertical, y te dicen lo del cuchillo que cae, ¿no? Ha caído de forma muy vertical, un 23%, pero está en una zona de soporte muy interesante. Digo lo mismo otra vez, ¿no? Digo lo mismo. Cuando tú tienes una compañía de esta calidad, con un 20 y pico por ciento bajo máximos, puede caer más, obviamente, pero estarás haciendo una buena compra, estarás comprando algo con mucho descuento. Por tanto, creo, y por eso lo muestro aquí, que es una oportunidad, más allá de que luego la estudies a nivel fundamental. Yo no me meto en general, algún comentario puedo hacer, pero en estos vídeos no me meto en cuestiones fundamentales porque ya sabéis que me parece un análisis muy subjetivo, muy subjetivo. O sea, viendo los mismos fundamentales para una persona, Tesla es una super compañía y para otra persona es una compañía que tiene que bajar a 30 dólares. Entonces, ¿qué voy a decir yo aquí, no? Pues bueno, pues nos centramos en algo más objetivo, que es el gráfico y la parte de análisis técnico. Pero bueno, sí que es verdad que para comprar cualquier compañía tienes que hacer un cierto estudio, al menos interesarte por el flujo de caja de la compañía y por datos básicos como el precio por ventas, etcétera, ¿no? Aunque no entres en cálculos demasiado complejos o en proyecciones demasiado complejas que también son ultra subjetivas, sí que tienes que ver que la compañía efectivamente tiene la capacidad de mantenerse en funcionamiento en los próximos años si vienen mal dadas, ¿no? Al menos eso es lo básico. Pero bueno, fuera de la parte fundamental, que para mí la cumple, por cierto, estamos en una oportunidad muy buena para comprar Domino's. Enphase está en una situación similar. A mí Enphase es una compañía, yo lo he comentado varias veces, me gusta muchísimo, creo que tiene un crecimiento potencial enorme, yo me la he estudiado muy bien. Prácticamente no ha entrado en Europa, creo que tiene un 2% de todas las ventas de la compañía en Europa, algo así. La mayoría está en India. Y creo que es una compañía con muchísimo potencial. Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, que ha caído de forma vertiginosa, es evidente, ¿no? Es evidente que da un poquito de miedo
es evidente. Pero nuevamente, comprar el miedo en buenas compañías y en compañías de calidad es una buena idea. Ahora ya depende de ti estudiar si la compañía efectivamente es de calidad o no. Google. Google la he marcado como oportunidad porque, el repunte que hizo la semana pasada fue realmente interesante. La entrada de compra la semana pasada fue realmente destacable. Pero sí que es cierto que yo me la esperaba un poquito más abajo. Entonces me ha chafado un poco, ¿no? Porque yo me la esperaba pues un 9, 10, casi un 9% más abajo. Entonces, esta vela semanal me ha chafado un poco porque se ha quedado ahí a medio camino y no acaba de apoyarse en ningún sitio, ¿no? Entonces, es el pero que tengo con Google, pero desde luego la tenía que destacar por el impulso que ha pegado en esta pasada semana. Home Depot está en una situación muy, muy parecida. Ha encontrado, digamos, una directriz alcista y allí es donde se ha apoyado. Si vemos también la zona de soporte en 340 más o menos, también es una zona de soporte destacable y ahí es donde se ha apoyado. Por tanto, pues zona también interesante para buscar compras. Intel. Aquí hay mucha gente que dirá, hombre, Intel, ¿en serio? Vamos a ver un gráfico mensual de Intel. Fijaos que Intel, desde mínimos en 2008, lleva haciendo mínimos crecientes año tras año, tras año, tras año, tras año, tras año, tras año. Y es solo cuando ha habido un boom de empresas de semiconductores en China, cuando se ha encontrado con un problema de crecimiento, ¿no? Y cuando ha empezado a bailar de alguna forma. Pero, aún bailando, está manteniendo mínimos crecientes año tras año, tras año, tras año. Lo que no está tan claro es que los máximos también sean crecientes. Esta es la situación. La situación a muy largo plazo, podemos decir que es atractiva, ¿no? Que es interesante para Intel. A nivel noticias o a nivel macro, va a abrir una super planta con la que pretende satisfacer las necesidades, la demanda en gran parte de Occidente. Una planta que va a costar un pastizal, no tengo aquí la noticia, y que va a emplear a varios miles de personas. Por lo tanto, la apuesta de Intel no es recoger cable e intentar aguantar el tirón y las dificultades en las que le han colocado las empresas chinas, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Más bien ir al ataque, ¿no? Y eso me gusta de Intel. No está en su mejor momento, desde luego que no, pero la veo decidida a ir al ataque ante los problemas de competencia que han surgido en los últimos años. Dicho esto, un análisis un poco vago, ¿no? Pero entendedme, es un vídeo corto. Yo, de hecho, esperaba no pasarme los 15 minutos y estamos en 28. Terminamos ya enseguida, ¿eh? Por eso tienen que ser comentarios bastante rápidos, ¿no? Dicho esto, a nivel técnico tenemos un doble suelo muy feo, doble techo muy feo, pero por otro lado toda esta zona de soporte muy, 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 muy interesante de 4 años o de 3 años, ¿no? Toda esta zona de soporte de 3 años debería aguantar. Si se rompe la zona de soporte, ya me preocuparía un poco más, buscaríamos soportes más abajo, pero me preocuparía un poco más porque estaríamos encontrándonos con inversores de 3 años a esta parte que están todos en pérdidas, lo cual podría llevar a que comiencen a cerrar posiciones y eso nos llevaría pues a potenciales caídas mayores, ¿no? Pero en esta zona sí que creo que es una buena oportunidad para comprar Intel. Microsoft, fuera de los resultados y fuera de que haya tenido una semana espectacular, destaco en este resumen por la caída que ha tenido desde máximos esta pasada semana, ¿no? Ha llegado a caer hasta un 20%.
¿En qué momento ha caído Microsoft un 20%? En la pandemia, o sea, en el inicio de la pandemia, un 30. Y luego, pues, en agosto cayó un 14 y ya creo que no ha caído un 20% nunca más. Un 20% es un retroceso más que suficiente para limpiar todo tipo de excesos en Microsoft, bajo mi punto de vista, ¿eh? Entonces me gusta, eso me gusta. Me gusta el super pico de volumen, entrada de compra en esos niveles, ¿vale? Volumen de parada de la caída. Me gusta también. ¿Qué no me gusta? No me gusta a nivel técnico porque, ah, si os fijáis, se está rompiendo toda esta directriz alcista en azul de forma muy clara, aunque ahora ya no sabría qué decir, se ha quedado ahí. Y quizás si el precio esta próxima semana o las siguientes comienza a caer, se podría formar un potencial hombro, cabeza-hombro, y eso daría lugar a ventas, ¿no? A ventas en Microsoft, pues bueno, pues viendo la propia figura, ¿no? La propia figura técnica, ¿no? Y por parte de muchos inversores. Eso no me gustaría. Por tanto, sí, me gusta la situación, pero me da aún un poco de miedo. Podemos encontrar, a lo mejor, eliminar esta zona de soporte que ha sido ya trabajada y encontrar una más abajo en torno al 286, entre 280 y 86, viendo que efectivamente el precio ha encontrado un soporte en esta zona, ¿no? En la apertura de la semana del 4 de octubre ha encontrado una zona de soporte. Y siempre y cuando no se pierde ese 286, bueno, pues creo que las compras pueden ser interesantes. Esto lo analizamos la semana pasada, hablamos de Mastercard y hablamos de Visa. Y bueno, lo que comentamos en el caso de ambas fue, bueno, pues que deberíamos esperar, voy a ponerlo en semanal, deberíamos esperar compras en niveles de soporte claros, ¿no? Entonces tenemos un nivel de soporte, por un lado, en torno al 3.17 y una directriz alcista que nos coincidía más o menos en la misma zona, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con esta última vela de la semana? Bueno, pues lo que ha ocurrido es que íbamos precisamente hacia esa zona de soporte, se han conocido los resultados trimestrales y las dos compañías han explotado el alza, ¿no? Entonces la situación es diferente. Y efectivamente, si se rompe, esto ya lo comenté en su momento, porque la directriz ya la tenía dibujada, ¿no? Si logramos que ya se ha conseguido un poquito en el caso de Mastercard, si logramos superar claramente y cerrar por encima de esta directriz, creo que podemos buscar un nuevo tramo al alza, ¿no? Sería algo parecido a lo que vimos aquí, ¿no? En esta ruptura al alza, ¿no? Podemos encontrar un tramo al alza. Así que bueno, pues interesante Mastercard, interesante Visa, que sí que ha cerrado claramente por encima de toda esta directriz bajista y que además en esta misma vela de semanal de resultados ha llegado prácticamente a tocar esta zona de soporte que decíamos en el torno de los 193 dólares. Exactamente, se ha quedado un poquito por encima, coincidiendo con el número redondo de los 200. Por lo tanto, una buena oportunidad. A mí no me encanta comprar compañías que rompen resistencias. ¿Por qué? Pues porque la zona de soporte donde yo quería comprar está un 15% más abajo. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Pero sí que es verdad que es una oportunidad y que esta ruptura de resistencia puede ser el inicio de un movimiento alcista. En el caso de Mastercard, un poco lo mismo, ¿no? La zona de soporte donde yo pretendía hacer compras está alrededor de un 15% abajo. No me gusta, ¿no? Eso se resta de la rentabilidad que puedas tener. Pero buscar un recorrido al alza en estas dos grandes compañías puede ser una gran oportunidad. Y cerramos con Walmart. Walmart está en este rango, ¿no? En este rango entre los 130 y los 150. Pero es verdad que desde junio aproximadamente,
ha estado ya moviéndose en el rango más estrecho de los 135 a 150. Y ahí estamos, en ese soporte estamos otra vez. Y esa zona de soporte puede ser potencialmente un inicio de un movimiento alcista. Sí que es verdad que en este caso yo no compraría directamente porque estamos cerca de máximos y porque tenemos soportes muy claros por debajo, tanto la directriz que viene de largo plazo como esta zona de soporte en 130, ¿no? Pero bueno, simplemente lo quería mostrar ahí y ya con esto terminamos este repaso semanal. Espero que os sirva y de esta forma vamos repasando compañías y la situación un poquito de mercado semana a semana y viendo las cosas un poquito más claras que no en el ruido, ¿no?, del intradía, ¿no?, y de nuestro trading, donde no podemos observar movimientos mayores. Dicho esto, si tenéis alguna pregunta, consulta, duda, alguna propuesta de alguna compañía que queréis que echemos un vistazo, lo podéis dejar en los comentarios del vídeo y también, por supuesto, en nuestro canal de Discord.